Bien, continuando con nuestras explicaciones de base de datos, ¿verdad? Vamos ahora a explicar lo que es el modelo entidad-relación físico. ¿Ok? Hasta los videos anteriores habíamos visto entidades, habíamos identificado atributos, habíamos identificado relaciones e inclusive empezamos a hacer el primer modelo entidad-relación, ¿verdad? Llamado conceptual. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar del conceptual al modelo físico. En términos generales, un modelo físico representa a cómo se va a construir el modelo en la base de datos. O sea, este nuevo modelo básicamente es ya la parte inicial de cómo se construiría la base de datos. O sea, no es un modelo definitivo, pero ya es el comienzo hacia lo definitivo. ¿Ok? En un modelo de datos físico, en un modelo entidad-relación físico, ¿verdad? Se muestran todas las estructuras de las entidades, se incluyen los nombres de los atributos e inclusive se incluyen los tipos de datos de los atributos. ¿Ok? Se incluyen restricciones, se incluyen las claves principales y las claves foráneas, que de eso vamos a hablar, ¿sí? Eso es muy importante en el modelamiento físico, súper importante, ¿sí? Eh, los pasos que se hacen aquí pueden provocar que el modelo conceptual cambie al momento de hacerse físico. El modelo físico sea... Puede pasar dos cosas, o que el modelo físico salga exactamente igual al modelo conceptual, o que el modelo físico difiera, ¿sí?, al modelo conceptual. ¿A qué me refiero que difiera? Por ejemplo, actualmente usted está viendo que tengo tres entidades en el modelo conceptual. Pero en el modelo físico a lo mejor se pudo haber creado una cuarta entidad, ¿sí? O una quinta entidad, ¿sí? Esto hace que el modelo se altere, ¿sí? No significa que está mal, ¿sí? Lo que significa es que el modelo está evolucionando, ¿sí? Y a veces hay situaciones donde las relaciones, ¿sí?, que tienen en el modelo conceptual no necesariamente van a ir hacia el modelo físico, ¿sí? Porque pueden ser relaciones que provoquen redundancia en la información, ¿ok? O sea, si sufren, puede ser que no sufran transformaciones notables, ¿verdad? Pero puede ser que sí sufran esas transformaciones, o sea, y lo más probable es que sí las sufran, ¿ok? Que en el cambio, que en el camino se generen cosas nuevas, ¿sí? O sea que no significa, si usted piensa que le va a salir un modelo idéntico al que está haciendo ahora, la respuesta es no lo piensa así, ¿sí? No, no necesariamente va a ocurrir eso, ¿sí? De hecho, pueden haber muchos cambios notables, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, ah, voy a hacer algo que por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No voy a poder escribirlo todo, pero lo que sí voy a escribir son los nombres. De hecho, uno de los pasos, y de hecho antes de empezar a decir las cosas, a hacer las cosas, ¿verdad? Vamos a decir que en este modelo, ¿sí?, ya las entidades se transforman en tablas, ¿ok? Así que ya aquí usted puede hablar de tablas, no de entidades, ¿ok? Los atributos se transforman en columnas de esas tablas, ¿ok? Y las relaciones, ¿sí?, provocan claves foráneas, ¿ok? Que de eso ya vamos a hablar, ¿sí? Entonces, quiero que entienda bien eso. El modelo puede diferir y lo más probable es que difiera del modelo conceptual, ¿sí? Es lo más probable. Yo te podría decir que casi en un 80% hay diferencias notables, ¿ok? Las tablas, ahora, perdón, ahora las entidades se llaman tablas, ahora los atributos se llaman columnas y ahora las relaciones provocan claves foráneas, ¿ok? Entonces, yo como les había mencionado, no voy a escribir todas las columnas de la tabla clientes, ¿verdad? Simplemente voy a escribir una columna que es súper importante, que tiene que ir siempre, y esto es regla general, ¿sí? Esto no lo puede evitar. Si lo tiene que anotar, anótelo para que nunca se le olvide, ¿ok?
La columna que tiene que ir siempre, y ya usted ahí va a empezar a notar diferencias, ¿verdad? Es la famosa columna ID. ¿Ok? ID. ¿Ok? Entonces, importante, y esto es como le decía, regla general. Toda tabla, escúchese bien, toda tabla siempre debe tener dentro de sus columnas, ¿verdad? Una columna que se llame ID. ID cliente, siempre normalmente es ID y el nombre de la tabla. De hecho, así se lo pone, ID y el nombre de la tabla. Por ejemplo, si estamos hablando de clientes, ID cliente. De vehículos, ID vehículo. De empleados, ID empleado. ¿Sí? Ahí es que recién nace esa columna. ¿Sí? Hasta el modelo conceptual, esa columna no existía. ¿Ok? Ahora es que esa columna nace. Y esa columna debe ser una columna de tipo primary key. Normalmente, bueno, lo voy a poner completo porque pues a lo mejor no saben, ¿verdad? Pero realmente se lo representa solamente con la P y la K de primary key. ¿Ok? Entonces, lo voy a quitar ya. Solo para efectos de mostrarlo, ¿verdad? ¿Qué significa? Pero realmente lo que se pone es PK. ¿Ok? Eso significa primary key. ¿Ok? ¿Qué es un primary key? Un primary key o una clave primaria, ¿sí? En español clave primaria, sirve, ¿verdad? Para identificar el récord, ¿ok? Para identificar el récord. Acuérdate que esto ya es una tabla. Si nos vamos al Excel, acá, ¿verdad? Si nos vamos al Excel, esta es la tabla cliente, ¿verdad? Clientes, perdón, la tabla clientes, ¿verdad? Entonces, yo necesito una columna que me ayude a identificar este récord. Tú me dices, pero a lo mejor me puedes preguntar, pero ya está identificado, ese récord es de Miguel Ortega. Sí, pero eso es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Nosotros entendemos visualmente, nosotros leemos y entendemos con nuestro cerebro, pero el computador no va a entender eso, ¿sí? Porque así como hay Miguel Ortega, de hecho pueden haber homónimos, ¿sí? Yo tenía un amigo que se llama, tenía apellido Suárez Guzmán, ¿sí? Y resulta que en la clase, me acuerdo, habían dos Suárez Guzmán y siempre les decían, ¿eres hermano? Y decían, no, no somos hermanos. Y es verdad, no eran hermanos. ¿Sí? La diferencia estaba en el nombre. Uno era Luis y el otro era David. ¿Sí? Entonces, a nivel de humanos, ¿verdad? Nosotros entendíamos y decíamos, mira, esos dos son hermanos porque tienen el mismo apellido paterno y materno. ¿Sí? Entonces, si tú vas con esos registros a la base de datos y solo con esos registros, pues la base de datos va a decir Suárez Guzmán es la misma persona. Humanamente te das cuenta que no son dos personas, no son la misma persona, son personas diferentes, pero a nivel de base de datos, si tú analizas los apellidos solamente, materno y paterno, la base de datos va a decir, mira, Suárez Guzmán, esta es una sola persona. Entonces la base de datos va a entender que es uno, mientras que en la realidad son dos. ¿Ok? Entonces necesita haber una columna que permita diferenciar, ¿sí? Y permita identificar ese récord como único, ¿sí? A lo mejor vas a decir, pero es que el nombre, el uno era Luis y el otro era David, ¿sí? Sí, pero puede haber también un caso de que exista otro Luis Suárez Guzmán, ¿sí? Puede ser, o sea, puede haber en otro ámbito, en algún otro lugar, ¿sí? Los nombres no son únicos, ¿sí? Y aquí, más que nada aquí, por lo menos en esta región, siempre yo he visto apellido Rivera, que es muy común, ¿sí? Y hay Carlos Rivera, Carlos Rivera, Carlos Rivera por todos lados, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a hacer un análisis de cuántos Carlos Riveras hay, ¿verdad? La base de datos va a decir, pero hay solo uno, porque aquí Carlos Rivera nada más. ¿Sí? Pero en la realidad tenemos, bueno, sí, en la realidad, ¿verdad? Tenemos a lo mejor 10, 20, 40, ¿sí? Pero en la base está registrado uno solo, ¿sí? Por eso es importante tener un ID que identifique como, a ese récord como único. Por eso es que siempre se pone ID cliente, ¿ok? Entonces, el ID cliente normalmente es numérico, ¿sí? Así que le voy a poner uno, 2 y 3, ¿ok? O sea que yo puedo tener un Miguel Ortega, ¿verdad? Que no es la misma persona, ¿sí? Pero a lo mejor vive en, qué sé yo, vive en New York,
¿ok? Pero este tiene ID 4. Entonces, no es que se está duplicando la data, ¿sí? No, lo que pasa es que este es Miguel Ortega también, pero vive en New York, ¿sí? Y tiene otro ID, no puede tener el mismo ID. Justamente esa es la regla principal de un primary key. Un primary key no puede, una columna, perdón, una columna marcada como primary key no puede repetirse, ¿sí? Si ya alguien tiene el ID 4, no puede haber otro ID 4, ¿sí? Por eso es que yo al nombre no lo puedo poner como primary key, porque Miguel, pueden haber muchos Miguel en el mundo. Apellidos también, Ortega, pueden haber muchos Ortegas en el mundo. Por eso es que yo no puedo poner a estas columnas, no las puedo marcar como primary key. Por eso es que aquí tengo que crear una nueva columna, que es una columna que durante todos nuestros videos anteriores no la hemos considerado porque en ese momento no era el tiempo de esa columna, ¿sí? Entonces se crea en este momento, ¿sí? Entonces se define, ¿verdad? ID cliente. Lo mismo en vehículo, ID vehículo. ¿Ok? Sobre todo los vehículos, porque usted sabe que los vehículos, usted puede tener en serie 50 Mazdas, puede tener 50 Toyota RAV, por ejemplo, puede tener 200 Mitsubishi Outlander, ¿sí? Todos son iguales, con las mismas características, con el mismo color, con todo. Obviamente el VIN number puede cambiar porque usted sabe que el VIN number es un número único y de hecho el VIN puede ser un ID en este caso, ¿sí? O sea, puede ser un primary key, ¿sí? Así que podría usar el VIN, pero yo lo voy a dejar con ID vehículo, ¿sí? Como una manera estándar de, de tener los IDs, ¿ok? Entonces, ID vehículo, perdón, ID vehículo, y también le ponemos el 1 y el 2, ¿ok? Entonces, este señor de aquí, de hecho lo voy a poner en bold, ¿verdad? Este señor de aquí es un primary key, ¿ok? Se conoce como PK, ¿ok? Sigue siendo una columna, es como que fuese un atributo en su momento, ¿verdad? Pero ya es una columna muy específica, ¿sí? De la tabla que siempre tiene que ir, ¿ok? Entonces tenemos clientes, ID cliente, vamos con vehículo, ¿verdad? Vehículo, ¿verdad? Y tenemos también ID vehículo, ¿ok? ID vehículo. Vamos con empleado, bueno, empleados, y tenemos ID, a ver si lo puedo poner en minúscula, ID empleado, para que se vea un poco la diferencia, ¿no? Entonces, aquí, clientes, ID cliente, y miren que es en singular, ¿eh? Solo el nombre de la tabla va a ser en plural, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner ID vehículo, ¿ok? PK, ¿ok? Hasta ahí hemos definido los primary keys de cada tabla, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las relaciones? ¿Sí? Las relaciones permiten, ¿sí? O habíamos dicho, ¿verdad? Que las relaciones se convierten eh, en foreign keys, ¿sí? En claves foráneas, ¿sí? ¿Cómo se convierten? ¿O qué es un foreign key? Foreign key, en términos generales, o clave externa o clave foránea, como le llamen, ¿verdad? Muchos libros lo llaman de diferentes maneras, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Un foreign key básicamente es otra columna, es una columna nueva también, así como el primary key es otra columna. Pero esta columna representa, ¿sí? Es una representación de un récord de otra tabla. Por eso es que se le llama foreign key, se le llama clave extranjera, ¿sí? O externa, porque es una clave o es un valor que viene de otra tabla, ¿sí? ¿Cómo sabemos de qué tabla viene? Bueno, eso lo da la relación, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla que dice clientes con esta tabla que dice vehículos, si se dan cuenta, hay una relación de uno a muchos. En el modelo conceptual usted puede ver que hay de uno a muchos, ¿verdad? Pues hay una regla, ¿sí? Que indica que el ID, el ID de la tabla 1, o sea, cuando digo 1 me refiero a la relación 1, ¿verdad? O sea, donde está el 1, ¿verdad? El ID de la tabla con relación 1 viaja
o bueno, lo dije el ID, ¿verdad? Lo dije mal. Vamos a recapitular. El ID, o perdón, el primary key de la tabla marcada con 1 viaja a la tabla marcada con muchos. Escúchese bien. El PK, ¿verdad? O la columna marcada como primary key, que en este caso es ID cliente, ¿verdad? Esa columna va a viajar a la tabla marcada con muchos, ¿sí? Es decir, que si venimos a ver en nuestro ejemplo, haciendo la traducción de lo que acabamos de decir en palabras, ¿verdad? En voz, vamos a reflejarlo en el diagrama. Lo que estamos diciendo es que aquí abajo va a estar presente el señor ID cliente. Y no va a ser un PK, va a ser un FK. ¿Ok? La regla dice, cuando es de uno a muchos, ojo, eh, es una regla importante, ¿sí? Y es una regla que siempre tiene que cumplirse, ¿ok? La regla dice que, lo voy a incluso tratar de anotar aquí, ¿ok? El PK de la tabla 1, de la tabla marcada con 1, a eso me refiero, ¿sí? Viaja a la tabla muchos, ¿ok? Esa es la regla. La regla dice que el PK o los PKs, porque también pudo haber habido más de un PK, ¿sí? Solo que en estos ejemplos no estoy usando esa... en este ejemplo no aplica usar muchos PKs, ¿sí? Pero la regla dice, el PK de la tabla 1, que en este caso la tabla marcada con 1 es clientes, ¿verdad? Viaja a la tabla marcada con muchos. Acuérdese de algo, por favor, ¿sí? Usted va a decir, a lo mejor me va a decir, pero es que aquí abajo también hay muchos y me confundo. No, usted está analizando solamente esta relación, la relación de compra, esa. Esa es la que está analizando en este momento y no puede pensar en otra relación más que en esa, ¿sí? Se analiza relación por relación. Usted no puede mezclarme esta relación con la relación de acá abajo, ¿verdad? No. O con la relación, o con todas las relaciones, no. Usted analiza línea por línea, relación por relación, ¿ok? Entonces, el PK de la tabla 1 viaja a la tabla muchos. Por eso es que el PK de la tabla 1, que era ID cliente, viajó a la tabla de muchos, que es vehículo. Si se da cuenta, es simplemente una copia de esa columna se pasa a la otra tabla, ¿sí? Siempre es pasar. No es que va a borrar el PK de aquí, no es que lo va a quitar. No, no lo puede quitar, ¿sí? Tiene que mantenerlo ahí. Lo único que se hace es una especie de transferencia, ¿sí? Es como un representante. Mira, si tú te das cuenta, en la tabla de vehículos, ¿sí? Tienes ID cliente. Este ID cliente es como si fuese un representante de la tabla clientes, ¿sí? Es como cuando en la realidad, por ejemplo, tú tienes un cónsul o un embajador de un país, ¿verdad? Que está viviendo en otro país. Ese embajador es un representante del país, ¿sí? Por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, un embajador de, qué sé yo, de algún país, el embajador de Colombia, por ejemplo, ¿sí? O un cónsul de Colombia, ¿sí? Como lo quieran llamar, o un diplomático ya. Si se va a vivir a Estados Unidos, ¿sí? Él va a representar a Colombia, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Esa persona, por eso es que se dice clave extranjera, porque es una clave que viene de una entidad extranjera a la que estamos analizando en ese momento, ¿sí? Lo mismo pasa con los cónsules o con los embajadores. El embajador de Colombia va a vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él va a ser el embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Sí? Él va a ser el representante de Colombia, del país, ¿sí? Ante Estados Unidos. Acá es lo mismo. ID cliente, que está en la tabla de vehículos, es el representante de la tabla clientes, ¿sí? Lo pueden ver de esa manera, ¿ok? Entonces, respetar la regla, muy importante, súper importante. Si esta regla usted no la respeta, se le va a dañar todo el modelo, ¿ok? Así que incluso la estoy poniendo en void para que vea, ¿ok? Ahora, eh, ¿qué pasa cuando la relación es de muchos a muchos? Miren que esta es otra relación, no es de uno a muchos, es de muchos a muchos, ¿ok?
La regla dice, ¿sí? La regla dice que cuando la relación, déjame ver si lo puedo anotar también, porque la regla es un poquito larga, ¿sí? Pero vamos a tratar de colocarla, ¿ok? La regla dice que, primero que nada, se crea, vamos a dejarlo aquí, es bien escrito, ¿ok? Se crea una tercera tabla, ¿sí? Se crea una tercera tabla, eso es lo primero, ¿sí? Y las dos, bueno, se crea la tercera tabla, ¿verdad? Y las dos tablas, vamos a decirlo así, ok, las dos tablas, ¿sí? Se relacionan con la tercera tabla. La relación será de uno a muchos. O sea, fíjense en todo lo que se transforma, ¿sí? Fíjense en todo lo que se transforma. Déjame ver si lo puedo poner como en orden, ¿no? El paso 1 es crear una tercera tabla. El paso 2 es relacionar la nueva tabla con las dos que estaban, ¿verdad? Tomando en cuenta que la relación va a ser de uno a muchos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como tenemos una relación de muchos a muchos, lo que tenemos que hacer es crear una tercera tabla. Esa tercera tabla, ¿cuál va a ser el nombre de esa tercera tabla? Bueno, normalmente, uno cuando no tiene un nombre en específico, uno lo que hace es unir los nombres. Simplemente dice, mira, esta es la tabla empleado vehículo. ¿Sí? Pero si te das cuenta, la relación, date cuenta por el nombre perdón, por el verbo que usamos en el modelo conceptual, ¿verdad? Dice, muchos empleados venden muchos vehículos, ¿sí? Venden. Entonces, esa tabla, en lugar de ponerle ese nombre feo, ¿verdad? De empleados vehículos, pues realmente aquí va a ser la venta. O sea que la podemos llamar ventas. Y ahí es cuando la tabla ventas recién nace en todo este modelo, ¿sí? Recién nace en todo este modelo. Hasta el modelo conceptual, la tabla ventas o la entidad ventas no existía, ¿sí? Porque realmente no debe existir en ese momento, ¿sí? En el momento que usted crea una tabla, usted pasa de un modelo conceptual a un modelo físico, en ese momento se crea la tabla, ¿ok? Entonces, se crea la tercera tabla, ventas, muy bien. Acuérdese que por regla general, como es tabla nueva, ¿verdad? Debe tener un ID ventas. Eso no le cambia, ni le quita, ni le pone nada. Usted tiene que respetar esa regla siempre. ¿Ok? ID ventas es un PK. Acuérdense que cada tabla debe tener su respectivo PK. O PKs en plural. ¿Sí? O sea, o en singular o en plural. Pero deben tener. ¿Ok? Ahora sí. La relación entre las dos tablas involucradas y esta nueva tabla va a ser de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que esta, déjame ver si, ok ya. La relación entre la tabla vehículos y la tabla ventas va a ser de uno a muchos. Y la relación entre la tabla empleados y la tabla ventas también va a ser de uno a muchos. Mire dónde está el uno, ¿sí? Y mire dónde está el muchos. El muchos siempre va a ser para la tabla, para la nueva tabla. Siempre va a apuntar a la nueva tabla, el muchos. ¿Ok? Y el uno va a ser siempre para la tabla que ya estaba en el modelo conceptual. ¿Ok? Muy importante, no puede hacer al revés la relación. No puede poner las tres patas a empleados y las tres patas a vehículos. No, estaría dañando el modelo. ¿Ok? Entonces, al tener esta relación, caemos inmediatamente en el caso de uno a muchos. ¿Sí? Porque aquí tenemos, acuérdese de algo, aquí hemos creado la tabla, hemos creado el PK, pero no hemos definido los FKs, los foreign keys. Acuérdese que como es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Pues el ID vehículo viaja a la tabla ventas.
y el ID empleado viaja a la tabla ventas, ¿sí? Y eso no es porque por la tercera regla, eso es por la segunda regla de uno a muchos, la que está acá, esta, ¿ok? De hecho, si quieren podemos poner aquí como un tercer paso, ¿verdad? El tercer paso es transferir los FKs o crear los FKs de acuerdo a la nueva relación. Como una manera de ponerlo como un paso, ¿verdad? Para que no se les olvide, porque no se les puede olvidar esa parte, ¿ok? Entonces, esa es la relación más conflictiva que hay, la de muchos a muchos, ¿sí? Esa es la más conflictiva que hay, que pueden tener, porque esa implica que tengan que crear una tercera tabla y a esa tabla ponerle los foreign keys, ¿ok? Y esa tabla es nueva, esa tabla no aparece nunca o no ha aparecido nunca en modelos anteriores ni en análisis anteriores, ¿sí? Entonces, es importante esa relación, ¿sí? Ahora, miren esta relación entre empleados y cliente, ¿sí? Aquí dice que un empleado atiende a, a muchos clientes, ¿ok? Ah, perdón, me estaba olvidando aquí de la lineecita esta. Me olvidé de conectar esta línea acá, ¿verdad? O sea, las líneas no cambian, ¿ah? O sea, las líneas se mantienen. La única que cambia es la de muchos a muchos. Porque esa línea, si se dan cuenta en este modelo, nunca va a encontrar, de hecho, y eso es una observación muy importante, en el modelo físico usted nunca va a encontrar relaciones muchos a muchos. No debe encontrar. Si usted encuentra una, está mal y tiene que corregirla, ¿sí? Así que es muy importante esa observación, ¿ok? Fíjense, aquí es uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos. Nunca hay muchos a muchos, ¿ok? Muchos a muchos se queda en conceptual y allá se queda, ¿ok? Acá el modelo evoluciona, ¿ok? Entonces, después de esto, analicemos esta relación, ¿verdad? De un empleado atiende muchos clientes, ¿sí? Esta relación es un poco débil, ¿sí? ¿En qué sentido? Usted la puede poner, ¿sí? Y usted puede decir, ah, como es uno a muchos, pues caigo en el caso que está aquí, ¿verdad? Que estoy señalándolo, ¿sí? Caería aquí y pues simplemente hago una transferencia, ¿verdad? Hago aquí una transferencia y pongo ID empleado y lo pongo como FK, ¿verdad? Lo pongo como FK y le pongo las tres patitas y todo, ¿verdad? No está mal. A nivel de reglas está usted cumpliendo con la regla, ¿sí? De verdad que está cumpliendo, ¿sí? Pero si usted analiza un poco más lo que está construyendo en este momento, ¿sí? Básicamente lo que usted está diciendo es que un empleado atiende muchos clientes, ¿ok? Y que ese cliente compra muchos vehículos, ¿verdad? Y que ese vehículo es vendido por muchos empleados. O sea, si se da cuenta, el empleado está en la atención y en la venta, ¿ok? Y eso es un poco redundante, porque normalmente un empleado que atiende, o perdón, un empleado que vende, es un empleado que previamente atendió, ¿sí? Entonces, esa relación es un poquito débil. Esta relación que está aquí es un poquito débil, es redundante, ¿sí? Entonces, esta relación no debería ir, ¿sí? Si usted la pone aquí, usted estaría provocando un efecto de redundancia. No sé si me logran entender. Aquí, un ejemplo, ¿sí? Yo, Miguel, ¿sí? Yo, me atiende Alberto. Pues ya está aquí, ¿verdad? Me está atendiendo Alberto. Entonces, aquí en esta tabla de clientes dice que el cliente Miguel lo atiende el empleado Alberto. Perfecto. Pero si yo compro un Mazda, un vehículo Mazda, pues en esta tabla
está dicho que el vehículo Mazda es de Miguel, ¿sí? Porque aquí está el ID del vehículo y está mi ID de Miguel, ¿verdad? Pero más abajo está diciendo en la venta, ¿verdad? Se está diciendo que el vehículo, ¿sí? Es vendido por otro empleado. No es vendido por Miguel, por Alberto, es por otro empleado, ¿sí? ¿Por qué es por otro empleado? Porque no hay una relación directa entre cliente y venta, no la hay, ¿sí? No hay una línea que una estas dos, ¿sí? Entonces aquí en la venta puede ser, ¿sí? Que Alberto el mismo que me atendió es el mismo que me vendió, puede ser, ¿sí? Pero cuando usted deja dos IDs empleados repartidos en tablas diferentes, ¿sí? Usted está dando la opción de que en cliente me atienda un empleado y en venta me venda otro empleado. Si la realidad es así, o sea, si la realidad del negocio es así, pues el modelo estaría ahí. Estaría ahí como está. Bueno, faltaría la lineecita, ¿verdad? Faltaría las tres patas, ¿verdad? Pero el modelo sería este. Si la realidad fuera así, ¿ok? Si es que el empleado que me atiende es diferente al empleado que me vende, ¿verdad? Pues así estaría el modelo, ¿sí? Pero normalmente, por lo menos en un dealer, pues el empleado que me atiende es el mismo vendedor. O sea, él está interesado siempre en ganar. Acuérdate que es un vendedor y tiene su comisión, ¿verdad? Entonces no creo que exista un vendedor que le diga, mira, te atiendo hoy, pero si tú vienes mañana, él te va a atender y él va a ganarse la venta. Yo no creo que haya un vendedor así, ¿sí? A no ser de que el empleado falte. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero en la realidad no es así. Normalmente el que me vende es el que me atendió desde un comienzo, ¿sí? Entonces, basado en esta explicación y basado en esa realidad de ese negocio, pues esta relación yo no la voy a poner, no va a existir esta relación, ¿sí? Lo que sí va a existir, perdón, aquí, ok, ahí está, ¿ok? Lo que va a existir es esto que está aquí definido, ¿sí? Aquí definido. De hecho, este modelo tiene una versión adicional, puede tener otra versión, ¿sí? Puede tener otra versión. No necesariamente es la misma versión que la que estoy dibujando aquí, ¿sí? Una versión adicional sería, déjame ver si la puedo dibujar rápido para aprovechar el tiempo un poco, ¿verdad? Una versión adicional sería... Ah, caramba, ¿qué pasó aquí? Ok, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿ok? Una versión adicional sería esta, ¿sí? Faltó la tabla de ventas. Ponerlo aquí. ¿Ok? Una versión sería esta. Miren la relación. Miren cómo cambia la relación. ¿Sí? Miren cómo va quedando. ¿Ok? ¿Ve? Ahora cliente, ¿sí? Bueno, obviamente como quité la relación, pues este FK no va a ir, no debe ir, ¿sí? Pero cliente con su PK viajaría acá, a ventas. ¿Ok? Viajaría a ventas, o sea que aquí habría un ID cliente. ¿Sí? Es otra opción, es otra manera de transformar el modelo, ¿sí? De evolucionar de un modelo conceptual a un modelo físico, ¿sí? Es otra manera, ¿sí? Como les dije, no existe una regla o un modelo único, un modelo físico único no existe. Lo que sí tiene que haber respeto es a las reglas de los FKs. Eso sí tiene que haber un respeto, ¿sí? Y siempre cuando usted esté alterando el modelo, ¿sí? Lo último que debería hacer siempre es verificar que la regla se cumpla, ¿sí? ¿A qué me refiero?
Ah, aquí hay una relación de uno a muchos. Ah, pues yo tengo que verificar si se cumple la relación, si el FK está correcto. Eso hay que verificarlo siempre. Porque si te das cuenta, ¿verdad? Tengo dos versiones del modelo físico, dos versiones que son válidas, ¿sí? Pero estos cambios, si te das cuenta, yo moví una línea de vehículo, de cliente a vehículo, yo cogí esa línea y la moví hacia ventas, ¿sí? Por moverla, eso implica que el foreign key desaparece de un lado y aparece en otro. Entonces usted tiene que verificar siempre y estar atento de que la regla que acabo yo de escribir, ¿verdad? De las dos, de uno a muchos y de muchos a muchos, tiene que cumplirse. Siempre tiene que cumplirse. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor modelo para mí? Bueno, para mí el mejor modelo, ¿sí? El mejor modelo podría ser eh, el de acá abajo, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que estén mal los modelos, no. Sino que ya tal vez por un poco más de experiencia, ¿verdad? Pues ya yo me doy cuenta de que al final, acuérdense que todo esto termina transformándose en una base de datos, termina transformándose en tablas, y cada una de esas cuatro tablas que usted está viendo ahí, ¿verdad? Cada una de esas va a contener datos, ¿sí? Pero cuando usted ya va a consultar información, ¿sí? Que eso lo vamos a ver después en videos posteriores, ¿verdad? Cuando ya usted consulta información, más fácil es traer información de una tabla que tiene los IDs centralizados, ¿sí? Que traerla de esta tabla donde hay un centralismo de IDs aquí, ¿verdad? Pero acá todavía el cliente, si te das cuenta, está todavía en vehículo, ¿sí? Si te fijas, si analizamos un poquito, déjame ver si puedo hacer una sola toma de esto para que lo puedas ver mejor, ¿sí? Analiza el primer modelo y el segundo modelo, ¿ok? El primer modelo, por ejemplo, si tú quieres ver cuál fue el cliente, ¿sí? Al cual se le vendió un vehículo, ¿ok? Si tú quieres, espérate, déjame ponerlo bien antes de decirlo bien, ¿ok? Ahí, ya, ok. Entonces, si usted quiere ver cuál fue el cliente al quien se le vendió el vehículo Mazda 323, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál fue? Escúchese bien, ¿cuál fue el cliente al que se le vendió el vehículo Mazda 323? ¿Sí? ¿Usted a qué tabla va a ir usando el primer modelo, el primero que hicimos? ¿A qué tabla usted va a ir a buscar cuál fue el cliente al que se le vendió un Mazda 323? A lo mejor me dicen, ah, vamos a la tabla de ventas, a lo mejor me dicen, ¿sí? Y es verdad, en parte es verdad, ¿sí? Porque en la tabla de ventas usted tiene cuál fue el vehículo, ¿verdad? De la venta. Porque en la tabla vehículos no están los vehículos vendidos, está todo el inventario de vehículos. Eso hay que aprender a diferenciar qué datos están guardados en qué tabla. Eso es muy importante, ¿sí? Si usted quiere ir a buscar cuál fue el Mazda 323 que se vendió, pues tiene que ir a la tabla de venta. Si usted va a la tabla de vehículos, usted va a buscar el inventario de vehículos, ¿sí? Ahí va a encontrar otros Mazda 323 que a lo mejor todavía no se han vendido. ¿Ok? Entonces, vamos a la tabla de ventas, ¿sí? A través de esa tabla yo puedo ver que el Mazda 323 se vendió. Se vendió. Pero en la tabla de ventas no me dice a quién se lo vendí. Entonces a lo mejor va a decir, pero sí se puede encontrar esa información. ¿Por qué? Porque yo tengo el ID del vehículo. Y yo puedo irme a la tabla de vehículos, o sea, al inventario de vehículos, y a través de ese ID de vehículo puedo sacar cuál es el cliente. ¿Por qué? Porque en la tabla de vehículos, si te das cuenta, ¿verdad? En la tabla de vehículos, yo tengo el ID de cliente, ¿verdad? La que estoy señalando aquí. Yo tengo el ID de cliente y con ese ID yo puedo ver cuál es el nombre y apellido de esa persona. ¿Sí? Si te das cuenta, sí se puede hacer. Y está bien, no te lo niego. Por eso es que te digo que el modelo está bien. ¿Sí? Pero no es tan óptimo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, para llegar al nombre del cliente, tú tienes que viajar de la tabla de ventas a la tabla de vehículos y posteriormente a la tabla de clientes. O sea, tienes que viajar de la tabla,
tienes que viajar una y dos, tienes que viajar dos tablas, ¿sí? Mientras que en el otro modelo, en el que está aquí abajo, ¿verdad? Si tú quieres saber a quién se le vendió el Mazda 323, ¿sí? Pues tú en esta misma tabla de ventas tienes el vehículo como tal, el ID del vehículo. Así que tú puedes encontrar aquí cuál fue el Mazda 323 vendido. Y aparte de eso, en esta misma tabla tienes a quién se le vendió, tienes el ID a quién se le vendió. Como tú ya tienes el vehículo que vendiste y a quién se le vendió, tú puedes ir directamente a la tabla de clientes a buscar quién fue el cliente. Y te ahorras pasar por una tabla. En el primer modelo, efectivamente, para llegar a clientes tienes que pasar por una tabla, es como una tabla de paso, que es la tabla de vehículos. En cambio, en la tabla de ventas, perdón, en el segundo modelo, ¿verdad? A través de la tabla de ventas, sí, pasas directamente a la tabla de clientes. No tienes que pasar por vehículo, así como está dibujado en este diagrama, ¿sí? No tienes que pasar por vehículo para saber cuál fue el cliente en este modelo. En cambio, acá arriba sí tienes que pasar por la tabla de vehículos para identificar quién es la persona a la que se le vendió el Mazda 323, ¿sí? Son enfoques, ¿sí? Y esto, honestamente, como usted recién está aprendiendo, no espero que llegue a ese nivel de optimización, pero conforme usted vaya practicando, diseñando, estos señores, aquí hay que practicar mucho, ¿sí? Usted tiene que practicar. La regla se las he dado. La definición de un modelo conceptual, de un modelo físico, se las he dado. Las relaciones se las he dado. O sea, la parte teórica se las he dado, obviamente con un ejemplo, ¿sí? Pero mientras usted modele más negocios, más modelos de negocio, usted cree más diagramas, ¿verdad? A través de diferentes negocios, consultorio, la tienda de la esquina, la tienda del barrio, un banco, por ejemplo, modelar un proceso de depósito, por ejemplo, una base de datos donde se guarden los depósitos o donde se guarden las tarjetas de crédito de un empleado, de los clientes, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, bueno, ya lo dije, la tienda de barrio, ¿verdad? O la venta de productos en un supermercado, por ejemplo, o la reserva de libros en una biblioteca, ¿sí? Si usted modela todos esos ambientes, todos esos negocios, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, va a empezar a entender muchas cosas y va a empezar a razonar, ¿sí? Aquí no hay, aparte de las reglas que le he dado, ¿verdad? No hay una regla que diga, mira, si tú lo haces así, vas a obtener siempre esto. No. Si te das cuenta, en el camino, el mismo modelo el mismo modelo conceptual sufrió cambios para transformarse al físico. Sufrió cambios y cambios bien notables, ¿sí? Y eso puede experimentar usted siempre, ¿ok? Lo único que me estoy olvidando aquí es la regla de qué pasa cuando la relación es de uno a muchos, de uno a uno, ¿sí? Que es la primera, ¿sí? Lo voy a escribir aquí para efectos de que quede... En este caso no hubo ninguna relación uno a uno, ¿verdad? Pero la voy a escribir porque siempre es importante, ¿sí? Básicamente cuando la relación es uno a uno, ¿sí? Hay un intercambio de PKs, ¿sí? Intercambio de PKs, es decir, el PK de la primera tabla pasa a la segunda y viceversa. Viceversa. Es decir, de hecho, no debería decir pasa, ¿sí? Debería decir se copia, porque nunca se borra, el original nunca se borra, ¿sí? Simplemente es una copia. El PK de la tabla A lo copio a la tabla B y el PK de la tabla B lo copio a la tabla A. Esa es la regla más sencilla de todas, ¿sí? La más compleja es de muchos a muchos. No es compleja como tal, sino que tiene diferentes pasos que hay que respetarlos, ¿no? Estas son las tres reglas que usted siempre debe considerar cuando va a transformar un modelo conceptual a un modelo físico. ¿Ok? Entonces, yo sé que este video es un poco largo, ¿sí? Pero realmente la explicación lo ameritaba, ¿sí? No podía yo quitar cosas aquí porque son cosas muy importantes que debe conocer. Vuelvo y repito, un modelo conceptual no necesariamente va a cambiar tanto, ¿sí? El cambio realmente se va a ver mucho cuando tienen una relación de muchos a muchos, ¿sí? Ahí se ve un notable cambio, ¿sí?
Y algo muy importante también, si usted tiene su modelo físico, ¿sí? Verifique siempre las relaciones que tiene, ¿sí? Porque no necesariamente las relaciones conceptuales van a ser las mismas relaciones físicas. Miren, dese cuenta, inclusive, ¿ve? Aquí hay tres relaciones aquí, ¿sí? Y aunque acá hay tres relaciones también, no son las mismas. Si se da cuenta, cliente y empleado, la relación que había conceptualmente no hay en el mundo físico. No la hay, ¿ve? Ni en el modelo acá abajo tampoco hay, ¿sí? O sea que siempre usted cuando haga el cambio, ¿verdad? Cuando haga la transición de un modelo a otro, revise que sus relaciones sean sólidas, sean consistentes. Y si usted entiende que hay una relación que está redundante, ¿sí? Pues elimine la relación más débil, ¿sí? Y ese es una manera de verlo, ¿sí? Elimine la relación que es más débil. De las dos redundantes o las tres redundantes que tenga, debería quedarse con la más fuerte de todas. ¿Ok? Bien, entonces, yo espero que hayan sacado provecho de esta explicación porque es bastante importante, ¿sí? Y en un siguiente video lo que vamos a hacer es a hablar del modelo lógico, ¿sí? Que es el último modelo y ese es un modelo muy sencillo, ¿sí? Ya se lo pone de manera formal en un diagrama final, ¿verdad? Y con ese diagrama vamos a crear las tablas en SQL Server, ¿ok? Aprovechen este video, por favor, y seguimos en un siguiente video. Nos vemos.